Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una cápsula más de la historia que no te contaron. El tema que vamos a hablar el día de hoy es muy interesante. Lo estoy haciendo más que nada para, a manera de homenaje, para hacerle justicia a alguien que pues, debería ser considerado un héroe por todas las naciones del mundo. Lamentablemente, por idiosincrasia e ideología propiamente de su país y adicional a la del resto del mundo, pues bueno, su legado se ha perdido un poco y ha quedado prácticamente olvidado. Afortunadamente, la viruela ya no es un problema tan fuerte o tan latente para cualquier persona. De hecho, muchas personas de mi generación y quizás sus papás ni siquiera conocieron a alguien enfermo de viruela. Realmente, yo les invito más bien a que busquen cómo son las fotos de un paciente infectado con viruela y realmente son terribles. Y no solamente es por las cicatrices que deja la enfermedad, sino todas las secuelas que tiene a la larga. Tiene una mortalidad muy alta de entre el 30 y 60% para pacientes o enfermos que no estuvieron vacunados y eh, puede dejar secuelas muy terribles, entre ellas la ceguera o problemas auditivos. Adicional, bueno, a las cicatrices. De hecho, la reina Isabel I de Inglaterra eh, se maquillaba tenía un maquillaje muy blanco, muy profundo, precisamente para tapar ese tipo de cicatrices. Y a lo largo de la historia van a enterarse de personajes famosos que precisamente usaban este maquillaje para tapar esas mismas cicatrices. Para fines del siglo XVIII, era tan mortal la viruela que en Europa, cuando menos, dejaba un saldo de unas 300.000 personas fallecidas. Y recordemos que cuando la viruela llega a América durante la conquista en 1519, diezmó prácticamente a la población local, dejando un gran saldo de muertos que se calcula más o menos que fue la mitad de las víctimas mortales durante ese periodo. Tan grave fue el problema de la viruela en ese momento que en 1959, a través de la Organización Mundial de la Salud, se empieza a hacer una política y se tiene un proyecto de erradicar la enfermedad en todo el mundo, ya con procedimientos modernos y antibióticos más nuevos. ¿Por qué? Pues porque para este entonces ya hay una cadena de frío, ya existe la refrigeración, eh, ya están enterados más bien de cómo funcionan algunos virus, qué son los virus, cómo se pueden tratar y cómo se pueden transportar las medicinas o la cura de una manera más eficiente y mejor. Para 1977 se conoce el último caso local, por decirlo así, o endémico de viruela, y finalmente para 1980 la OMS anuncia la erradicación total de este padecimiento. Desafortunadamente, por cuestiones políticas y de estrategia militar, solamente hay dos laboratorios en todo el mundo, que uno está en Estados Unidos, el otro en Rusia, que aún conservan cepas congeladas de esta terrible enfermedad. El problema aquí radica en que muchos de las nuevas generaciones, o más bien, muchos pobladores en todo el mundo, ya no están siendo vacunados contra este mal. Entonces, en cualquier momento puede resurgir y se puede hacer otra pandemia. Para muchos, el título, o más bien el apellido Dr. Balmis, en México, cuando menos, si no es que solamente en la Ciudad de México, se puede relacionar con una calle que está en la Colonia Doctores, muy cerca del Hospital General del Seguro Social. Pues bueno, el doctor Balmis pasa la historia precisamente por ser el director de la primera expedición de vacunación a nivel internacional. Eso por ahí de 1804, y que tuvo una duración aproximadamente de 2 años. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más sobre sus antecedentes. El doctor Francisco Javier Balmis de Berenguer nace en Alicante, España, el 2 de diciembre de 1753. Médico militar, estudió o se especializa como médico en el Hospital Real Militar de Alicante,
viaja por primera vez a Nueva España en 1794 como parte de la expedición del Marqués del Socorro como apoyo a la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Recuerden que es cuando el Conde de Gálvez organiza, así como que de manera secreta, la ayuda para los rebeldes estadounidenses. De ahí viaja a lo que es la Nueva España, en concreto la Ciudad de México, donde viene a estudiar las propiedades de la begonia y del agave para curar las enfermedades venéreas en ese entonces, ahora enfermedades de transmisión sexual, porque tenían el antecedente de que chamanes o médicos curanderos o curanderos indígenas obviamente curaban este tipo de enfermedades o las trataban mediante rituales y este tipo de situaciones. Él lo ve desde un lado más científico, llevándose varios ejemplares de agaves y de begonias a el jardín botánico de la Casa Real en España y haciendo el viaje varias veces en un transcurso de 10 años. Ahora vamos al tema que nos atañe. Para 1976, un médico rural llamado Edward Jenner inocula en un niño llamado James Phipps lo que es la primera vacuna o ensayan la primera vacuna, de ahí viene el nombre, contra la viruela. ¿Por qué? Porque este médico se da cuenta que las mujeres que ordeñaban tradicionalmente a las vacas, que cuando estaban infectadas con una cepa menos agresiva de la viruela, al momento de desarrollar ella las ronchas o los granitos, que son como ampollas, se percata que la viruela las hacía, se hacían inmunes para nuestras mujeres o era un virus muy atenuado. A este niño le inocula ese virus que así tomó un poquito, le llaman suero, pero a fin de cuentas es como pues no quiero decir, pues es un líquido que sale de estas llaguitas, se lo inocula al niño y 10 días después se da cuenta que no desarrolla una enfermedad. Eso es el antecedente de la primera vacuna y por eso recibe ese nombre. ¿Por qué? Porque viene de las vacas. Metrópoli ya tenía constancia de la virulencia del virus o de la enfermedad, que en ese entonces se le conocía como variola. Y para 1802, como le recuerdo, la ciudad desde Santa Fe de Bogotá en ese entonces y de Lima en Perú, ambas capitales del Virreino del Perú y de Nueva Granada, solicitan ayuda a la metrópoli para combatir esta enfermedad. Ya había algunos antecedentes de que ya se tenía algún tipo de cura, pero por la distancia y precisamente por carecer de medios idóneos como para trasladar el virus, pues bueno, todos los sueros se descomponían en el camino y pues bueno, obviamente no funcionaba nada, ¿no? Que se intentaba mandar así como que este producto donde se encuentra el virus en ampolletas o en placas de vidrio o en algodones y se echaban a perder durante la travesía, que duraba más o menos un mes. De hecho fue un mexicano, bueno, en ese entonces no era mexicano, fue un médico de Chiapas, que en ese entonces pertenecía a la capital general de Guatemala, llamado Joseph Felipe Flores, que también fue catedrático de la Universidad de Guatemala. Él le asegura la ley que sí es necesario inocular a la población de las Américas con el virus de la viruela, digamos, o llevarles la vacuna. Para este entonces, en 1798, ya había otro antecedente donde el mismo rey Carlos IV había mandado una real orden para que todos los habitantes de la metrópoli, en concreto de Madrid, acudieran a vacunarse. Aquí les digo, el problema era que no podían enviar la vacuna desde Europa a América, precisamente porque no había los medios necesarios y ni siquiera sabían que se necesitaban refrigerar. Para 1803, en concreto por ahí del 28 de febrero, mediados de marzo, el rey firma el decreto donde tienen que
se prepare la famosa Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que fue el nombre que le dieron a esta expedición, que también se le conoce como Expedición Balmis. Ahora, ¿por qué nombran al doctor Balmis como el director de la expedición o de la misión? Porque primero, él ya conocía a América, ya tenía muchos antecedentes, era un doctor de carrera, ya estaba fogueado, digamos, en asuntos bélicos, porque había participado en la guerra contra Argel. Ya le había tocado lo que era la revolución de Estados Unidos, y ya conocía también, como les digo, conocía cómo era el entorno en el continente americano. Adicional, en ese mismo año, él ya teniendo 48 años, traduce el Tratado Histórico Práctico de la Vacuna, que fue elaborado por un doctor francés llamado Jean-Louis Mugot. Este doctor lo que hace en este tratado es que dice cómo se debe manejar este suero y cómo se puede transmitir o cómo se puede aplicar en masa a la población. Una de las cosas realmente geniales en este momento que nos dan conciencia de cómo veía el rey Carlos en ese momento algunas cosas, y que a pesar de la crisis económica que ya tenía el imperio y que ya estaba en franca decadencia, decide apoyar esta expedición, que dotándola de presupuesto que en su momento, así en el transcurso de Europa, América fue completamente sufragado por la Real Hacienda, dándole un presupuesto de 200,000 doblones, que al cambio de tipo al día de hoy serían unos 300,000 euros. Y instruye, más bien por los antecedentes que les comenté antes, al doctor Balmis para que programe la expedición. Como les mencionaba, uno de los principales problemas era cómo transportar la vacuna desde Europa hacia América. El viaje, como les dije, tomaba más o menos 3-4 semanas. Entonces el doctor Balmis tiene la genialidad idea de utilizar niños. Hoy sería completamente reprochable, pero pues en ese entonces era la mejor manera de poderlo hacer, y además, pues bueno, moralmente e históricamente no tenemos ningún argumento como para poder juzgar el proceder en ese momento. Se sirvieron de 22 niños, por obvias razones eran niños huérfanos. 4 venían de la Casa de Desamparados de Madrid, 5 del hospicio del Hospital de los Reyes Católicos en Galicia, y 13 eran de la Casa de Expósitos de La Coruña. Aquí en esta Casa de Expósitos surge un personaje también principal, que también merece un video aparte, merece un homenaje completamente independiente también. Me parece que en España está un premio precisamente que se les da a personas de la salud precisamente por sus méritos, y esta persona es doña Isabel Sendal, que para ese momento era viuda, pero se encargó del cuidado y de la atención de los niños durante todo el viaje. Ahora, ¿cómo transportaron la vacuna? Y es una genialidad. Lo que hizo el doctor Balmis con los niños fue inocular el virus de la viruela a 2 niños a la vez. Entonces, cada 10 días iba, ahora sí, cuando surgían los primeros granos o las primeras pústulas, de ahí se tomaba el nuevo virus y se inoculaba a otros 2. ¿Por qué 2? Porque de esa manera se asegura que continúe la cadena digamos, de contagio o de inoculación, y el virus se conserve en buenas condiciones. Les repito, no había otra forma. Ya habían ensayado anteriormente maneras de hacerlo, pero todas habían fracasado. Lejanamente se llegó a hacer un tipo de experimento que pudo llegar a la isla de San Tomás en el Caribe, pero tampoco funcionó. Sí tuvo algunas ventajas, pero bueno, no tuvo el impacto que se esperaba como para que se pudiera tomar en cuenta o a favor para la generalidad de las naciones. Bueno, sabemos que el viaje inicia el día 7 de septiembre de 1803, obviamente desde Madrid, y zarpan el 30 de noviembre de ese mismo año, 1803, desde el puerto de La Coruña. El barco donde zarparon era una corbeta llamada María Pita, que fue fleteada
bueno, precisamente para este fin. Hay que señalar algo, los gastos generados por la renta de la nave más los contratos de la marinería fueron pagados completamente por la Real Hacienda, pero no estaban dentro del presupuesto de los 200,000 doblones que se le habían otorgado a la expedición. Este presupuesto se dedicó para comprar material, equipamiento, que constó de 2,000 placas de vidrio para mantener las muestras, una máquina neumática para generar vacío y poder conservarlas, mismas que eran selladas con cera o con parafina. Fueron 4 barómetros, 4 termómetros meteorológicos y 5,000 ejemplares del tratado del señor Mugor. ¿Por qué es importante de estos ejemplares? Porque estos ejemplares señalan cuáles son las políticas que se deben seguir una vez que se establece, digamos, como un tipo comité o consejo que se les denominó juntas, para que se pudiera conservar ahora sí el virus y se pudiera continuar con la vacunación. El 30 de noviembre, como les dije, zarpan de Puerto de La Coruña, llegando el 10 de diciembre a las Islas Canarias, en concreto a Santa Cruz de Tenerife, de donde crean la primera junta fuera del continente europeo para empezar a manejar la vacunación de manera relativamente masiva. Se estima que en ese entonces se vacunaron unas 10,000 personas. Salen están un mes más o menos, saliendo el 6 de enero, y el 10 de febrero llegan a lo que es Puerto Rico. El problema en Puerto Rico fue que las autoridades no estaban o no confiaban tanto en los procedimientos. Adicional, como les dije, ya había un antecedente de un tipo de vacunación o simulacro de vacunación en la isla de San Tomás, y algunos puertorriqueños ya se habían vacunado. Permanecen un mes más en la isla y de ahí parten a Venezuela, donde llegan primero a Puerto Cabello el 12 de marzo. Es de donde llegan a Puerto Cabello, y de ahí es donde el doctor Balmis parte la expedición. ¿Por qué? Porque primero era necesario inocular a la población de lo que ahora es Venezuela, y con la idea de que los dos se reunieran. La otra parte de la expedición, que estaba comandado por un doctor ya apellidado Salvani, que finalmente el doctor Salvani es quien se encarga de propagar la vacuna en todo lo que fue Sudamérica, tomando en cuenta lo que era el virreino de Nueva Granada, el virreino de Mar de la Plata y el virreino del Perú. Desafortunadamente, el doctor Salvani fallece en Cochabamba, en Bolivia. Se piensa que fue por tuberculosis, pero bueno, eso ya merece otro video aparte también. Bueno, se reúnen en la ciudad de Caracas, donde crean el 23 de abril de 1804 la primera junta de vacunación. Expedición sale de Venezuela en mayo de 1804, llegando a La Habana, donde inician también otra campaña de inoculación, y después el 25 de junio de ese mismo año llegan a lo que es el puerto de Sisal, hoy en Yucatán, donde planean o intentan iniciar una nueva campaña de inoculación. El problema aquí, o uno de los primeros problemas que se les presentan, es que ya no hay niños que puedan servir como para seguir, les puedan funcionar, como para poder seguir transportando la vacuna, y adicional la gente ya era reticente a aplicársela. ¿Qué es lo que hace el doctor Balmis? Igual nos puede parecer ahora moralmente reprobable, pero pues, era la normalidad en ese entonces. Y bueno, compra 3 esclavas negras y un niño tamborilero. Se sabe que las esclavas le costaron 50 pesos, y ellas es a las primeras que aplica la vacuna. Después llegan a lo que es la ciudad de Mérida, donde empiezan, ahora sí ya con esta propaganda, y empiezan a vacunarse el resto de la población. Y aquí es donde parte nuevamente la expedición, nombrando a su sobrino Francisco Barros Balmis
encargado de seguir inoculando la vacuna hacia Centroamérica. Entonces, ahora sí, el sobrino o el practicante de médico del doctor Balmis, primero va a Villahermosa, después pasa a lo que es la Real Ciudad de Chiapas, que sería, me parece que San Cristóbal de las Casas, y de ahí se va a la Capitanía General de Guatemala, instaurando juntas de vacunación. Después de una breve estancia en el puerto de Veracruz, donde tampoco tiene un gran recibimiento precisamente por la incredulidad, y como les digo, ya se les estaban agotando las opciones en cuanto a tener niños para poder seguir llevando la cadena del virus. Llegan a lo que es la Ciudad de México el 9 de agosto de 1804 junto con el virrey José de Iturrigaray. De la misma manera, las personas en la hora, Ciudad de México eran renuentes a vacunarse, a tal grado que el virrey tuvo que poner el ejemplo vacunándose él y su hijo en el Zócalo, o en el actual Zócalo de la Ciudad de México, que en ese momento se le conocía como Plaza Mayor. Ahí nuevamente vuelve a partir la expedición, ya se reúne con su sobrino y pone a otro de sus acompañantes, que era el doctor Robledo, a que vaya hacia el Bajío de la Nueva España a seguir esta tarea, quedándose, o más bien el doctor Robledo visitando lo que es Guadalajara, Valladolid o Morelia, Zacatecas, Durango, que eran las zonas mineras, y incluido Querétaro, Guanajuato y todas las ciudades que conforman el Bajío, digamos. La junta de vacunación, de hecho, en la capital de la Nueva España se instala en la iglesia de San Miguel, que el día de hoy está entre la calle Izazaga y Pino Suárez. De hecho, está en una de las salidas del metro y ahí es donde se instala la primera junta de vacunación. Lamentablemente, cuando en 1810, en lo general, estallan todas las revoluciones o las guerras de independencia del resto de los virreinatos, y al concluir o salir victoriosas estas, todo este esfuerzo se tiró a la basura porque ellos, al querer desarraigarse completamente de la metrópoli, tiran este gran esfuerzo para seguir combatiendo la viruela. Se imaginan solamente si se hubiera seguido con ese esfuerzo o se hubieran seguido practicando estos procedimientos, probablemente la erradicación de la viruela hubiera llegado muchísimo antes y no hasta más de 120 años después, o sea, en 1980. Pero bueno, sigamos. Para el 8 de febrero de 1805 zarpa Filipinas desde el puerto de Acapulco. Obviamente en la ruta que era la ruta del Galeón de Manila, vuelven a organizar la expedición con los niños que llevaban. De hecho, él mismo habla que sufrieron muchas penurias durante todo el viaje, porque pues bueno, los niños iban acostados, se iban pegando unos contra otros por los movimientos del barco. Pues, obviamente los barcos de carga en ese momento pues llevaban ratas, ratones y sabrá Dios cuántas más alimañas, y llegaban muy asustados. Hacen una parada en lo que era la isla de Guam, o que hoy son las Marianas, bueno, que en ese entonces eran las Marianas, hoy la isla de Guam, y de ahí llegan a Filipinas el 15 de abril de 1805. De hecho, en este viaje llevó 26 niños. Y una vez que llegan a Manila, empiezan la vacunación de toda esa parte asiática. Empiezan, obviamente, los primeros en vacunarse son el capitán de la isla, su familia, y así sucesivamente se fueron vacunando todas las poblaciones, ¿no? De las ciudades grandes a las ciudades más pequeñas. A la vuelta de 5 meses, que ya el doctor Balmis, ya era una persona mayor, ya estaba rayando los 50 y tantos años, se enferma y decide regresar a la metrópoli, pero en esta vez ya no regresa por el lado de Acapulco. Recordemos que el torno de viaje solamente se podía practicar unas pocas veces al año, pues, por las condiciones climáticas,
y era una vuelta que llevaba aproximadamente 6 meses, de 6 a 8 meses. Entonces, ¿qué es lo que hace el Dr. Balmis? Bueno, de Filipinas se embarca en una nave que se llamaba la Diligencia hacia la, digamos, ciudad de Macao, que era una colonia portuguesa en ese momento. Como ya se sabía qué es lo que estaba haciendo, en Macao igual empiezan a repartir la vacuna, ahora sí vacunando al resto de las poblaciones, y de aquí se va a China, concretamente a Cantón, para vacunar a más personas. Aquí hay una como parte de historia épica adicional a todo lo demás. En transcurso de Macao, bueno, en el trayecto de Macao a Cantón, resulta que hay un tifón y su nave naufraga. Él se ve en la necesidad de salvarse en un bote que él iba ahora sí como que remando, y él mismo carga a los 3 niños que llevaba preparados, digamos, o que iba a utilizar la vacuna. En Cantón mismo se le recibe bien, se le procura y se sigue la condición de vacunación, que yo creo que en algún momento se perdió. Y bueno, finalmente regresa a Macao, de donde se embarca en 1806 rumbo a Lisboa. Antes, en ese trayecto, hizo otra parada nuevamente en la isla de Santa Elena, que es donde estuvo preso Napoleón Bonaparte, que aunque en ese momento la isla de Santa Elena era una isla que estaba bajo dominio, bueno, sigue bajo dominio de la corona inglesa, haciendo a un lado cualquier interés político sobre este caso, porque España e Inglaterra para ese entonces ya estaban en una franca guerra, se decide vacunar a la población de la isla y de ahí parte para Lisboa, llegando en agosto, donde también es recibido como héroe. El 7 de septiembre es recibido en España por el rey Carlos IV en los jardines de San Ildefonso. Y es así como termina uno de los eventos más épicos de nuestra historia. ¿Cómo ven esta historia? Obviamente es un relato un poquito burdo de todos los sucesos. Hay muy poca información en concreto de lo que es el Dr. Balmis y sobre esta campaña. Yo estoy seguro que debe haber algún libro, o los registros de su viaje deben estar en algún lugar. Me imagino que deben estar en el Archivo General de Simancas o en el Archivo de Indias, allá en España. Sería interesante poderlos ver. Bueno, espero que les haya gustado. Por favor, ahora sí denle en la campanita, suscríbanse. Ya saben, no cuesta nada. Y síganme en mis redes sociales: Instagram, Chinelandante, Twitter. Estoy como el Prautican, el-Prautican. Espero que les guste y nos vemos en el siguiente video. Adiós.